Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Jesús Faría, constituyente, integrante de la Dirección Nacional del PSUV. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Andrina. Siempre es muy interesante conversar con ustedes, sobre todo de temas económicos. El día de ayer veíamos en la locución del presidente cómo se oficializaba el petro como un nuevo esquema económico para el país. Se hablaba dentro de las aristas que el petro iba a ser una nueva moneda en la cual se podrían transar inmuebles, pasajes aéreos, gasolina. También el presidente anunciaba que se va a pasar a la Asamblea Nacional Constituyente el proyecto de ley del Sistema Integral de Criptoactivos para el debate y posterior aprobación. Hay muchas dudas en el ambiente en cuanto a lo que representa el petro como nuevo sistema económico. Escuchamos opiniones contrastantes. El diputado Millán decía que este es un nuevo sistema de endeudamiento. ¿Qué interpreta usted por el petro y dónde está la posibilidad de solución de la crisis económica a través de esta herramienta? Mira, Andrina, bien oportuno este programa porque ayer se dieron informaciones muy importantes para el país. Inicialmente, el petro fue pensado para romper el bloqueo internacional al cual hemos sido sometidos desde el punto de vista financiero y comercial. No tenemos posibilidad real para desplegar al máximo nuestras potencialidades. En lo financiero no podemos recurrir al financiamiento externo, lo cual puede hacer cualquier país del planeta, incluyendo los Estados Unidos, que son los que nos someten a nosotros a estas sanciones, el país más endeudado del planeta. El comercio internacional no lo podemos desarrollar por sanciones. Igualmente, el petro estaba llamado a romper, al menos parcialmente, ese sistema de restricciones. Y con este lanzamiento pienso yo que vamos en esa dirección. No será libre de complicaciones y de grandes limitaciones. Te repito, hay sanciones establecidas de una manera unilateral e ilegal por parte de los Estados Unidos, pero hacia allá vamos, ampliar nuestro horizonte comercial y financiero. Y por otra parte, el petro está llamado a jugar un papel importante. No es una panacea. Algunos dicen, no, esto va a ser la solución de todos los problemas. Yo no comparto esa idea, pero sin lugar a dudas va a constituir un aporte importante para la estabilidad o la estabilización de nuestra moneda. El petro va a permitir ingresos de divisas suplementarios a los que tenemos ahora en estos momentos y eso va a alimentar a nuestra economía productiva. El incremento de la producción va a subsanar ese gran desequilibrio que existe en estos momentos entre la oferta y la demanda, lo cual le abre una brecha muy importante al tema de la especulación, de tal manera que el petro está concebido como un instrumento de pago. Es un dinero, ya, convivirá con el bolívar. Un instrumento de pago, mide valor y también sirve para el ahorro. Y nosotros tenemos toda nuestra esperanza cifrada en el petro, que te repito, no solucionará todos los problemas, pero va a contribuir a resolver mucho. Ha habido opiniones como la del economista Henkel García, que dice que otra vez el gobierno, por ensayo y error, trata de buscar mecanismos para solucionar la crisis económica y a su criterio esta no es la vía. Él habla de dónde están las taquillas de canje del petro, dónde se puede monetarizar luego de que tienes esta moneda electrónica, este criptoactivo, para convertirlo en dinero fiduciario. Mira, te repito, este no es una panacea, este no es el plan para resolver el problema económico. Hay un programa económico integral para la recuperación de la economía y esto es solo una parte de ello. Nosotros tenemos que desacoplarnos de la especulación cambiaria y para ello se creó un sistema monetario que se fundamenta en el petro, que a su vez expresa nuestra fortaleza petrolera y ahora nuestra fortaleza minera en general. Eso va a contribuir a estabilizar los precios y sobre todo a recuperar la capacidad de compra de nuestro salario. Ya hemos visto algo y en el arranque de este programa económico hay dos elementos. Inicialmente, un incremento sustancial de los salarios, lo cual nosotros tenemos que reconocer. Un gobierno revolucionario aplica políticas socialistas y en un programa de estabilización y recuperación económica atiende las grandes necesidades de la población, lo cual no hace nunca un gobierno de la derecha. Y por otra parte, tenemos que reconocer igualmente que se ha producido un incremento muy importante de los precios. Es un primer shock de este programa de ajuste. Ahora, si nosotros vemos cómo estábamos el 20 de agosto y cómo estamos ahora, sin lugar a dudas los precios han aumentado, pero la capacidad de compra de los salarios se ha recuperado pese a ese incremento de los precios. Ahora, la tarea consiste
en este momento en hacer todo el esfuerzo posible para incrementar la producción. Número uno, incrementar la producción. Sobre todo la producción de alimentos, de tal manera de restarle fuerza a la especulación que se da en el sector y la producción de petróleo que nos brinda a nosotros fuentes de divisas fundamentales para que la economía pueda recuperarse. Ese es un tema fundamental y para mencionártelo nada más, el otro tema esencial es el tema cambiario. Ambos estrechamente vinculados, pero en el ámbito cambiario tenemos que realizar un enorme esfuerzo para unificar la tasa de cambio, imprimirle definitivamente estabilidad a esa variable que ha distorsionado tremendamente nuestra economía y también atraer nuevas divisas para la reactivación productiva. Faría, habla de dos aspectos muy importantes. Según usted, se ha aumentado el poder adquisitivo del venezolano a partir de este conjunto de aumentos. Sin embargo, cuando se mide el impacto inflacionario, vemos que los venezolanos cada vez tienen acceso a comprar menos cosas con los recursos que pueden obtener a través de sus trabajos, porque esto es una guerra que parece que la gente siempre se queda atrás en cuanto a los ingresos que percibe. Y habla también acerca de la producción. Se ha mencionado muchísimo el desmantelamiento que existe de PDVSA y sigue siendo un esquema monorrentista el venezolano. ¿Qué se puede hacer cuando depende exclusivamente del Ejecutivo, las decisiones que se tomen en producción, en PDVSA? ¿Qué se está haciendo para aumentar la producción, atendiendo por supuesto a los compromisos que se tienen en los organismos internacionales en los esquemas de producción planteados? Mira, Endrina, la interpretación y el entendimiento correcto de la situación económica del país escapa ampliamente de un criterio estrictamente económico. Aquí se incorporan elementos extraeconómicos, elementos políticos, elementos internacionales de la geopolítica. Las sanciones de Donald Trump contra nuestra industria petrolera ha generado un impacto extraordinario. Nuestra industria petrolera no puede recurrir al financiamiento externo. Nosotros no podemos incorporar a Citgo dentro de toda la estrategia de recuperación económica porque está secuestrado pues, por el gobierno norteamericano. Estos elementos hay que entenderlos y el pueblo tiene que entenderlo. Ahora, la geopolítica revolucionaria, nosotros la definimos en términos de la multipolaridad, nos ha permitido a nosotros establecer conexión con China, por ejemplo. El reciente viaje del presidente Nicolás Maduro a China fue extraordinario, muy provechoso, porque entre otras cosas trajo inversiones para la industria petrolera, lo cual recuperará la producción sin violentar las normas de la OPEP, generará nuevas exportaciones que se traducirán en divisas que controlamos nosotros. Están en nuestro control, en el ámbito de nuestro control. Otro tema fundamental, tú hablabas de los incrementos de los salarios, bueno, y de los incrementos de los precios, y efectivamente se ha dado eso, y yo contrasto 20 de agosto y esta fecha de hoy, y la capacidad de compra de la población es mayor, no estamos satisfechos, no es el objetivo ideal, óptimo, pero es un avance sustancial que tenemos que proteger. Se puede leer y se puede explicar esto exclusivamente con la instrumentaria económica, por supuesto que no. Nosotros estamos sometidos a una situación de creciente, de voraz especulación. Eso es economía, eso no es economía, eso es parte de una estructura que subyace a la economía venezolana y que le da un comportamiento muy particular a los precios. Los precios se elevan por cualquier motivo y cuando no hay motivos también se elevan, porque se trata de un sector económico, no en su totalidad, empresarial, los privados, que, bueno, obtienen las mayores ganancias del planeta, sin competir y sin invertir. Ahora, esa lógica se ha venido imponiendo a lo largo de las décadas, todo el siglo XX, el presente siglo, y le genera un gran perjuicio al país cuando el gobierno tiene debilidades financieras para defenderse. Nosotros decimos, ante esta situación nosotros tenemos que aplicar la política económica correcta, creo que es la correcta, la que estamos aplicando, el programa económico integral del presidente Nicolás Maduro, pero a su vez tenemos que desplegar factores de poder en el ámbito político y en el ámbito social. La gente tiene que defender sus ingresos. Y hay un sector de los empresarios que aumentan los precios en 100, 200, 500, 1000%. ¿Dónde está la explicación económica lógica para esa situación? Entonces nosotros tenemos que tener comprensión. Hay empresarios que apuestan al país y nosotros no solamente los reconocemos, sino que los incorporamos a la construcción del país. Pero hay otros que especulan de una manera criminal contra el pueblo y el Estado, el gobierno, tiene que defenderlo y los sectores populares tienen que agruparse y tienen que organizarse. ¿En función de qué? De eso. Es la gran distribución del ingreso que se da en el país. Es la visión de la economía política de lo que está ocurriendo en el país. Es una guerra
Es una gran confrontación que tiene una raíz económica, sí. Que nosotros hemos cometido errores, correcto. Pero que existe un factor de poder internacional incluso que atenta en contra de nuestra estabilidad para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Eso nadie lo puede negar. Incluso ha amenazado con intervenir militarmente a nuestro país el presidente Donald Trump. Eso puede escapar del análisis y de la evaluación económica que nosotros estamos haciendo. Yo creo que no, sería un tremendo error hacerlo. Faría, usted hace referencia a las empresas privadas, pero ¿qué pasa con esas empresas que fueron en su momento expropiadas o nacionalizadas, como quiera usted llamarlo, y que hoy están en manos del Ejecutivo Nacional? ¿Qué está pasando con la capacidad de producción de esas empresas? Porque al no existir la otra parte de la empresa privada, ellos deberían dar respuesta. ¿Qué es lo que está pasando? Hay unas que están muy mal. Y nosotros lo hemos reconocido y el presidente Nicolás Maduro ha sido el principal crítico. Y ha llamado a una revisión exhaustiva y profunda de los modelos de gestión. No puede ser un modelo de gestión burocratizado, donde desde el Estado se decida, bueno, esto se hace así y de esta manera y se le imponga a la masa trabajadora los parámetros. Y tampoco puede ser un modelo de gestión que responde exclusivamente a fines reivindicativos de los trabajadores. Tiene que tener una visión productiva, tiene que tener una visión participativa, tiene que tener una visión democrática, socialista, pues. Pero tiene que actuar con eficiencia. Eso no lo hemos garantizado nosotros en todos los casos y no tenemos absolutamente ningún problema en reconocerlo y en ventilar públicamente nuestros errores y hacernos autocríticas. Ahora, lo que tenemos que hacer es que todos, el sector público, pero también el sector privado, se vuelquen al tema inversionista, al tema productivo, al tema de la eficiencia. ¿Cómo hacemos para reconstruir productivamente al país? Yo te voy a decir una cosa, el sector privado ha hecho esfuerzos importantes, pero el sector privado no es precisamente un criterio o una evidencia de eficiencia y de el esfuerzo productivo que se tiene que hacer. Ahora, en este nuevo comienzo, en este relanzamiento de la economía venezolana, hay un llamado para revisarnos todos, en lo político, en lo cultural, en lo económico y asumir nuevas responsabilidades. Eso va a construir la política económica del país, pero también va a construir la actitud que tienen todos los factores económicos, la clase trabajadora, los sectores populares, los empresarios y el Estado, todos los factores contribuyendo al desarrollo del país, haciendo un mínimo de sacrificio para que el país avance. Si a una empresa le va muy bien, pero el costo es criminal para la población porque se trata de especular, de contrabando y todo eso, ¿cómo vamos a esperar nosotros que esa empresa va a tener un futuro garantizado? Entonces, entre todos podemos construir el país. Faría, se nos está agotando el tiempo y hay un tema que no quisiera dejar por fuera y es la crisis del efectivo en el país. ¿Cuándo se va a resolver y qué es lo que pasa? Bueno, eso se ha venido mejorando, de una manera progresiva, no tan rápido como nosotros lo habíamos esperado. Se llevó a cabo la reconversión monetaria, la expectativa era que se iba a inyectar una cantidad de dinero muy importante, pero tenemos que reconocer que las colas en las puertas de los bancos se ha reducido de una manera sustancial después de la orden que le dio el presidente Nicolás Maduro a los bancos. Den todo el efectivo que esté allí y no estén resguardando nada. Ahora, hay un problema también de contrabando del dinero. Ahora, ese contrabando del dinero, así como también el contrabando con los medicamentos, con la gasolina, con los alimentos, se va a acabar definitivamente cuando nosotros logremos ajustar nuestra economía, cuando nosotros terminemos de aplicar las medidas que estamos anunciando. La gasolina, cuando aumentemos el precio de la gasolina, se va a acabar el negocio del contrabando, y acabándose el negocio del contrabando, se acabará el contrabando y esa sangría a la que nos sometían a nosotros, ¿quiénes? Y aquí vuelvo con el tema de la economía política. Nos sometían a nosotros el gobierno narcotraficante de Colombia y factores de mucho poder narcotráfico en Colombia, que son los que financian y se aprovechan de esa situación. Entonces, acomodemos la economía en función de que ésta pueda avanzar y pueda darle la base de estabilidad social y política al país. Se nos agotó el tiempo. Gracias por estar con nosotros, Jesús Faría, constituyente e integrante de la Dirección Nacional del PSUV. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenos